Hola a todos, muy bienvenidos a nuestra segunda lección de grupos familiares. Estamos hablando en estas lecciones acerca de la elección de las amistades. Hoy veremos la segunda parte de esta lección. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos ven de varias partes del mundo. Quiero agradecer su fidelidad por estar ahí de este lado. Espero que estés aprendiendo y no solamente eso, sino que también que estés poniendo en práctica todo lo que estamos enseñando desde este programa. Quiero decir que si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete, ¿vale? Para recibir todas las lecciones, para que no te pierdas ninguna de estas lecciones. Si te suscribes al canal, recibirás notificación en tu teléfono cada vez que publiquemos alguno de estos mensajes en YouTube. También para los amigos que nos ven desde Facebook, un saludo muy especial. Podéis hacer vuestros comentarios. Si tenéis alguna duda, algo que no entendáis, pues podéis hacer preguntas a través de estas plataformas digitales. ¿Ok? Vamos a la lección de hoy. Muy bien, hoy tenemos 3 puntos. Hablaremos un poco acerca de la introducción, ¿vale? Estamos hablando acerca de que uno de los mayores secretos en la vida es saber elegir nuestras amistades. ¿Por qué? Porque las amistades nos pueden destruir o nos pueden bendecir. Hablaremos también acerca de la mala influencia de cristianos. Puedes preguntar, pero ¿cómo es posible que un cristiano me pueda influenciar negativamente? Lo veremos por la palabra de Dios, es verdad. También hay cristianos que nos pueden influenciar de forma negativa. Y veremos en el tercer punto que Jesús vino a traer separación. ¿Vale? Podemos pensar, pero Jesús es amor. Él es bueno. ¿Cómo es posible que viene a traer separación? Veremos que cuando Jesús entra en una familia, siempre habrán aquellos que optarán por seguir a Jesús, servirle, y también habrán otros que decidirán no servir o no seguir a Jesús. Para empezar, podemos ir a 1 Corintios, capítulo 15. Si tienes una Biblia, te recomiendo que la abras conmigo, ¿vale? 1 Corintios capítulo 15, el versículo 33. Dice así la palabra: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Voy a leer otra vez. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. En la lección anterior hemos visto un caso que era el caso del rey Salomón. El rey Salomón, para quien no sabe, fue uno de los reyes más poderosos y más sabios que existió y que jamás existirá. Era un hombre que cuando Dios le apareció, Dios le dijo: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Entonces él como un hombre sabio, no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió autoridad. Él lo único que le pidió a Dios fue sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y entonces fue eso lo que Dios le dio. Dios hizo de él el hombre más sabio que existía en aquel entonces. Pero a causa de las malas compañías, por causa de influencias de mujeres, que Dios le había dicho a Salomón que no tuviera relación con ellas,
al desobedecer las instrucciones de Dios, estas mujeres apartaron a Salomón del corazón de Dios. O sea, ellos apartaron a este hombre de seguir las instrucciones de Dios. Y él hizo totalmente lo que Dios le dijo que no hiciera. Entonces podemos ver la importancia de elegir bien a nuestras amistades, a las personas que nos rodean, a las personas que hacen parte de nuestra vida, de nuestro día a día, las personas con las que tenemos relación directa. Es muy, muy importante. ¿Ok? Vamos a leer también 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo de número 6, ¿vale? Nos dice así en la palabra: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¿Qué es lo que Pablo se estaba refiriendo aquí? Había un problema en la iglesia de Corintios, ¿vale? Pero el problema es que ellos, aún sabiendo de la gravedad de este problema, querían actuar como si algo normal, como si de algo normal se tratara. Entonces, el apóstol Pablo lo que estaba diciendo aquí era lo siguiente: ¿cómo es posible que no entendéis que un poco de levadura, o sea, con un poco de mala influencia, un poco de pecado, de mala conducta, se puede corromper el carácter de las personas? ¿Cómo es posible que vosotros, siendo creyentes, practicantes de la palabra, actuáis de esa manera? No hacéis caso. No cambiáis esta situación. Era eso lo que Pablo estaba diciendo. No os dejéis corromper por eso. Porque muchas veces pensamos, no pasa nada, es mi amigo, es una buena persona, tiene esta conducta, pero no pasa nada. No, Pablo está diciendo un poquito de levadura, o sea, un poco de malas costumbres, de malas acciones, puede llegar a corromper a los demás. ¿Vale? Enseguida leeremos un poco más acerca de este tema. ¿Vale? Ahora mismo vamos a abrir San Mateo capítulo 13. ¿Vale? San Mateo capítulo 13, el versículo 24. Vamos a pasar para el segundo punto de esta lección, que es la mala influencia de cristianos. Como decía antes, podemos pensar, pero ¿cómo es posible que un cristiano pueda ser una mala influencia? Lo veremos por la palabra de Dios. ¿Vale? San Mateo capítulo 13, el versículo 24. Dice la palabra: la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo.
exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Jesús aquí está hablando en parábola, ¿vale? Está hablando acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿O qué es lo que puede pasar en la iglesia? La iglesia aquí habla del trigo, que es lo bueno, y está la maleza. Pero la maleza, que son los malos cristianos, que yo digo que son las malas influencias, ¿vale? Jesús aquí dice que los cosechadores le consultaron y le dijeron: Señor, nosotros hemos sembrado buena semilla en el campo, pero nos hemos dado cuenta que hay maleza. ¿Pero quién ha sembrado la maleza? Y el Señor dice: no, quien ha sembrado la maleza ha sido el enemigo. En este caso se refiere al mismo diablo. Eso para decir el qué, que no todas las personas que están en la iglesia son una buena influencia. Decir que el mismo diablo, Satanás, el adversario, él puede traer mala gente a la iglesia. ¿Para qué? Para traer mala influencia. ¿Vale? Aquí dice: no tenga intimidad ni conviva con los que, diciéndose hermanos, sean de vasos, sean una mala influencia. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, el versículo 6. Del versículo 6 hasta el 11. Y dice: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Deshárganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son ávaros, estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esta gente. ¿Vale? Pablo estaba diciendo que nosotros como creyentes no debemos de relacionarnos
con este tipo de personas. ¿Vale? Si nosotros leemos, 1 Corintios capítulo 5, nos dice, me cuesta creer, era Pablo hablando aún, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Los paganos son aquellas personas que no tienen Dios en su vida, no pertenecen al pueblo de Dios, o sea, son adoradores de ídolos, ¿vale? Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a este hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces deben expulsar a este hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. ¿Vale? Entonces estamos viendo aquí que Pablo estaba hablando acerca de un problema que había en la iglesia de Corinto. Había un hombre, uno de los hermanos, que tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Estaba en adulterio con la mujer de su padre. Pero la gente de la iglesia, los hermanos, estaban como si no fuera nada, como si fuera algo normal. Entonces Pablo dijo, ¿cómo es posible que vosotros permitís que esta persona todavía esté en la iglesia? ¿Por qué no habéis expulsado a esta persona de vuestro medio? ¿Vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con nuestras compañías. ¿Vale? San Mateo capítulo 7, el versículo 15. San Mateo el versículo de número 15. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos y higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo? Por más que la persona aparente ser buena persona, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar si ella es una buena o mala persona? Por sus frutos, por sus acciones, por la forma como la persona se comporta. Y Jesús dijo más, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
No es por el simple hecho de que una persona vaya a la iglesia que ella es una buena persona. Una persona que está en la iglesia también puede ser una mala persona, puede ser una mala influencia. Y de hecho existen personas que son mala influencia dentro de las iglesias, ¿vale? Cuando Jesús entra en una familia, siempre habrá separación. Habrán aquellas personas que quieren andar con Jesús, que quieren seguir a Jesús, y habrá otras que no querrán nada con Jesús, que no querrán seguir a Jesús, ¿vale? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con nuestras compañías, ¿vale? Y para acabar, podemos leer San Mateo capítulo 10, en el versículo 32 al 40 32 al 40, perdón. Dice: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, le aseguro que recibirán una recompensa. Así que no debemos de tener vergüenza de Jesús. Debemos de afirmar que somos seguidores de Jesús, que amamos a Jesús. Aunque dentro de nuestra familia, de nuestra propia casa, hayan personas que decidan no seguir a Jesús, no honrar a Jesús, no reconocerle, nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: los que me reconozcan en este mundo, yo los reconoceré delante de mi Padre. Es más importante tener una buena relación con Dios, estar a bien con Dios, que estar a bien con los hombres. Jesús aquí no se está refiriendo a que usted no tiene que o no debe de amar a su padre o a su hijo o a su hija. No, Jesús está diciendo: sí, yo quiero que ames a tus familiares, a tu familia, pero si tú les amas más a ellos que a mí, no eres digno de mí. No puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi seguidor.
Si por causa de tu hijo, si por causa de tu padre, por causa de tu marido, por causa de tu esposa, dejas de seguir y servir a Jesús, entonces Jesús está diciendo, no eres digno de mí. Si das más importancia a tu vida que a Jesús, Él está diciendo que no eres digno de Él. Entonces vamos a seguir a Jesús. Vamos a honrarle, vamos a obedecer a su palabra y vamos a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la podemos encontrar en su palabra. Está escrita aquí en su palabra. Cuando nosotros escuchamos y obedecemos, ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Esta es la palabra para esta semana y deseo que seas muy, muy bendecido. Que tengas una óptima semana y que Dios le bendiga. Hasta la próxima.